A partir de ahora ya estamos grabando la clase. Lo que vamos a hacer es ver el primero de los ejercicios. Tomé el trabajo de Antonella, que ese ejercicio está correcto como para poder seguirlo. Y bueno, lo vamos a ver un poquito y vamos a explicar. Y este le va a quedar como base a ustedes para que puedan hacer el resto, ¿sí? Eh, vamos, un segundito, por favor. Ahí está. ¿Se puede ver en la pantalla? Chicos, ¿se está viendo la pantalla? Sí, sí, profe. Perfecto. Entonces, ustedes tenían una tabla con intervalos en el cual tenían que obtener los datos de media, moda y mediana. Recuerden que acá lo importante es, primero que nada, ver si se trata a la distribución como una distribución de frecuencias, de variables de frecuencias discretas, continuas o como una serie simple. En este caso en particular, la tratamos como variable continua. ¿Por qué? Porque tiene un intervalo. Entonces el cálculo de la media, la moda y la mediana va a ser este, específico para este tipo de distribución. Bien, ahí tenemos la resolución que realizó la compañera, que es correcta. En primer lugar, tomó la media, ¿sí? La media de este tipo de ejercicios se calculaba como la sumatoria de los valores de la variable multiplicado por la frecuencia. Como en este caso en particular los valores de la variable están dentro de un intervalo, como valor de variable se toma la marca de clase, ¿sí? Que la marca de clase es el valor del medio del intervalo. Entonces, esa sumatoria de hacer 50 por 2, 60 por 4, 70 por 7, 80 por 4, 90 por 3, sumado todo eso nos da 1420. Y a ese sumatorio lo tenemos que dividir por la cantidad de datos. La cantidad de datos la obteníamos como la sumatoria de todas las frecuencias absolutas simples, ¿sí? Por lo tanto, sabemos que hay 20 datos. Ese cálculo, sumando todos esos valores, dividido n, que es 20, nos da un total de 71, que es la media. Entonces, esta es una forma correcta de calcular la media para este tipo de distribución. Bien, voy a pasar, antes de, de continuar con la mediana, a calcular lo que era la moda, ¿sí? ¿Qué pasaba con la moda? Yo les había dado dos posibilidades de cálculo de moda y les había dicho que normalmente íbamos a trabajar con lo que era el intervalo modal, que era bastante sencillo. ¿Esto qué quiere decir? El concepto de moda es el valor que más se repite. Como acá nosotros no tenemos valores, sino intervalos, que buscamos es el intervalo que más datos tiene. El intervalo que más datos tiene es el de 65-75 porque tiene 7 datos, ¿sí? Entonces la moda la tomamos como la marca de clase de ese intervalo en cuestión, ¿sí? Entonces, para este caso en particular, la moda va a terminar siendo 70. Si quieren, se puede utilizar las ecuaciones que yo les había dado, pero no es necesario, ¿sí? Ya con el intervalo modal es correcto la forma de cálculo para entender la moda. Habíamos dicho también que moda podía darse que una distribución de frecuencias tuviese dos, tres modas. ¿Qué tenía que pasar para que esto pase? Tanto el valor anterior de frecuencia como posterior tenían que ser menores. Entonces, ese dato que estábamos analizando podía constituir una moda. Bueno, en este caso en particular no pasa. Acá hay una sola moda, que es 7, no solamente porque es el valor que más se repite, sino porque el anterior y el posterior son más chicos, 4. Y en ningún otro caso pasa eso, ¿sí? Porque en el caso del 4, ¿sí? En este caso en particular, el anterior es más chico, pero el posterior es más grande. En este 4, el posterior es más chico, pero el anterior es más grande. Y el 2 y el 3 no los podemos considerar, ¿sí?
Recuerden lo que yo les había No dicho. entendí eso, profe. Perdón, repetime. Que no entendí ese último que explico. ¿Qué parte? De, que de por qué podía haber dos o tres mudas. Por ejemplo, acá hay pocos datos, ¿no es cierto? Pero supongamos que un determinado valor, vamos a suponer que en este caso en particular hubiese sido un 8 y acá hubiese habido más datos. Por acá más abajo hubiese habido un 13, un 14, no sé, un dato más grande. Se va a considerar que también hay otra moda si vos tenés acá un valor, llamemos ese 8, y si el anterior, que es 2, y si el posterior, que es 7, ¿sí? Son menores, ese dato, ese intervalo en particular, y por lo tanto esa marca de clase, que en este caso, en este ejemplo que estoy dando sería 60, también va a ser considerada una moda. Entonces es una distribución que se llama bimodal, y las modas serían 60 y la otra que calculaste. No es este el ejemplo, en este ejemplo está clarito quién es la moda. Es 70, ¿por qué? Porque se repite 7 veces o hay 7 datos dentro de ese intervalo. Pero tengan en cuenta que a veces puede pasar que hay distribuciones que son bimodales. ¿Cuál es el criterio? Que el valor que se repite, el anterior y el posterior, se tienen que cumplir las dos condiciones, sean más chicos. ¿Se entiende? Sí, ahora sí. Bien, y lo más complejo de calcular era la mediana. La mediana se complejiza porque tenemos que encontrar valores a los cuales todavía no estamos acostumbrados, no los conocemos, ¿sí? Entonces vamos a ir por partes. El primero de los datos que tenemos que conocer y que nos va a mandar al resto es el n sobre 2. El n sobre 2, ¿sí? Es ese n que habíamos obtenido inicialmente, que es 20, dividido 2, que es 10. ¿Sí? Una vez que obtenemos ese valor, nos vamos a la tabla y empezamos a rastrear el resto de los valores. Vamos a encontrar un valor que le vamos a llamar nj mayúscula, ¿sí? Nj o ni, como queramos llamarle, mayúscula, que es la primera frecuencia absoluta acumulada que es más grande que n sobre 2. ¿Sí? Por eso, fíjense que acá está bien resuelto el ejercicio, ¿sí? Agregamos la columna de las frecuencias absolutas acumuladas. Esto viene de la primera parte, nos acordamos cómo es, acumulamos 2 y 4, 6, 6, 7, 13, 13 y 4, 17, 17 y 3, 20. Este último valor coincide con los dos. Entonces decimos que el n sub i o el nj era mayúscula, era la primera frecuencia absoluta acumulada que es más grande que n sobre 2, que en este caso es 13. Entonces este es nuestro 13, lo identificamos como nuestro n sub j. ¿Sí? Bien, dicho esto, podemos identificar distintos valores. Vamos a identificar al límite inferior como el valor más chico del intervalo al que le corresponde nj. Si esta es nj, que es 13, el límite inferior va a ser 65, que es el límite inferior del intervalo que le corresponde a nj. También vamos a encontrar a nj o ni menos 1, que simplemente ese menos 1 indica anterior o posterior. Si hubiese sido i más 1, hubiese sido el 17. Como es n menos 1, mayúscula, el anterior es 6. Por lo tanto, el n i menos 1 es 6. Como bien identificado está en este caso. ¿Sí? Y después vamos a identificar a n sub i, pero ¿qué n sub i? La n minúscula, ¿sí? La n sub i sola, minúscula, le corresponde al n sub i mayúscula que hemos encontrado. Entonces, si 13 es el n sub i mayúscula, 7, ¿sí? Va a ser el n sub i menúscula. ¿Sí? Y el otro dato que nos falta para tener todos los valores de la formulita es la amplitud. La amplitud, ya la traíamos de la primera etapa, es qué tan grande es el intervalo. Todas las amplitudes son iguales, ¿sí? En este caso es 10. ¿Por qué? Porque todos van de 10 en 10, 45, 55 y demás. ¿Por qué es importante encontrar todos estos valores? Bueno, porque la mediana, para este caso en particular, se va a calcular como el límite inferior, 65, más la amplitud, C, 10, multiplicada por la resta de n sobre 2, 20 sobre 2 o 10, menos n y menos 1, que es 6, ya lo habíamos encontrado, y a todo eso le vamos a dividir por 7. ¿Sí? Hacemos ese cálculo matemático y esto como resultado nos da 70,71. Fíjense que es una distribución que se comporta muy bien en el sentido de que la moda, la media y la mediana
están muy próximas entre sí, ¿sí? La moda nos da 70, la media nos da 71 y la mediana nos da 70,71. ¿Sí? Esto es algo lógico, porque si ustedes se fijan, es muy importante que tengan en cuenta los datos que obtienen. Es decir, si yo tengo un conjunto de datos que va como valor más chico el 45 y el valor más grande el 95, y veo que hay mucho dato acumulado al medio, como es este caso, es lógico que la media, la moda y la mediana nos den valores que anden ahí por el medio. ¿Sí? ¿Cuándo ustedes tendrían que prestar atención o cuándo ustedes dirían, che, acá me equivoqué, acá hay algo raro? Y bueno, de entrada nomás, si yo tengo un dato que me da como resultado perdón, moda y mediana por fuera de 45 y de 95, bueno, algo mal está. Ahí tengo que rever los cálculos porque evidentemente no nos puede dar por fuera de eso. ¿Cuándo debería prestar atención? Bueno, cuando me da muy próximo a los extremos. Si a pesar de que me da entre 45 y 95, aún me da cerca de alguno de ellos, bueno, debería revisar los cálculos porque no sería lo lógico. Puede pasar, pero no sería lo más lógico. ¿Sí? Si reviso y están bien los datos, bueno, perfecto, seguimos adelante. ¿Sí? Pero sí o sí, los tres valores me tienen que dar adentro de entre 45 y 95. Estos datos que hemos obtenido me demuestran que están muy bien calculados. ¿Por qué? Porque me dan todo en torno al 70. Y 70 es el valor del medio del intervalo del medio. Y que a su vez tiene la mayor cantidad de datos, que es 7. ¿Sí? ¿Alguna duda, alguna pregunta hasta acá? Sí, bueno, acá Facundo, Giuliano y Antonella, que fueron los que me entregaron el práctico, corren un poquito de ventaja. El resto les va a servir, obviamente que no voy a resolver todos los ejercicios para todos, hasta que todos no me los hayan entregado, si no sería injusto para los primeros tres que lo han hecho, ¿sí? Entonces, este trabajo, sí, escucho, ¿sí? Bien, pensé que alguien me estaba hablando. Les decía que esta es una forma bien resuelta de este ejercicio con distribución de frecuencias de variables continuas con intervalos, ¿sí? ¿Alguna pregunta, alguna duda con este caso en particular? Profe, ¿y qué pasaría si la moda está más cerca de los extremos? Puede pasar. ¿Cuándo pasaría eso? Por ejemplo, que vos tuvieses muchos datos acumulados acá. Supongamos que hay 20 datos y tuvieses 18 datos en el primer intervalo y ninguno en el resto y uno y dos distribuidos en los otros cuatro. ¿Sí? Eso te haría cambiar todos los datos. Pero ¿qué pasa? Evidentemente has armado, o el que te pasó el informe o el archivo, ha armado mal los datos, ha armado mal los intervalos. Si vos tenés muchos datos en uno y que encima está en un extremo y tenés muy poquitos o ninguno en el resto, bueno, algo pasó en el paso anterior, que es el armado de los intervalos. ¿Se Claro, entiende? Hay que arrancar sí, desde ahí a ver qué es lo que pasó, corregir ahí y después volver a calcular. ¿Está claro? sí, sí. Bien, ¿alguna otra duda, alguna otra pregunta? Bueno, ¿cuál es la idea entonces, chicos? Que ustedes tengan un ejercicio como es este, bien hecho, ¿sí? Esta clase les va a quedar grabada, hoy a última hora, mañana primera yo se la subo, para que ustedes puedan hacer el seguimiento del ejercicio y a partir de ahí ya resuelvan los otros cuatro, ya habiendo visto este ejercicio cómo se resuelve. Importante lo que les dije al principio de la clase y que por ahí no estaban todos. Lo primero que tienen que hacer es interpretar si el ejercicio constituye una serie simple, una distribución de variables discretas, que sería una tabla con un único valor, y una distribución de variables continua, que sería una tabla con intervalos. ¿Sí? Cuando ustedes, a partir de esa interpretación, arranca el cálculo, porque para cada uno de ellos, y eso lo tienen en la filmina, en el PowerPoint que yo les pasé la clase pasada, es el cálculo distinto para cada uno de ellos. ¿Está? Entonces, con esto, más el apunte que tienen, por favor, antes del martes de la semana que viene, me envían los trabajos. Recuerden que este trabajo
estuviese bien o mal, me lo tenían que enviar todos para hoy. Solamente 3 alumnos me lo han enviado. ¿Sí? No importa si está mal. Yo necesito que trabajen, que lo hagan y que corrijamos, ¿sí? Que esta clase nos sirva para corregir. Entonces, si todos me hubiesen enviado el trabajo, podríamos revisar los 5 ejercicios y dejarlos a los 5 hechos. Vamos a hacer eso, pero cuando yo tenga el envío de todos los trabajos de ustedes, ¿sí? Si no tengo el envío de todos ustedes, no puedo corregir todos los trabajos. ¿Queda claro? Profe, yo tengo una duda. Sí. ¿El 4 mío estaba bien? ¿Cómo lo Te había lo contesto realizado? te lo contesto después de haber visto esta clase. Vos revisalo en función de lo que hicimos acá, ¿sí? Y yo te lo contesto en función de eso. Bueno, dale. Ujú. ¿Alguna otra pregunta, chicos? ¿Ninguna? No, por ahora no, profe. Buenísimo. Hoy a última hora, mañana les subo la clase y a partir de mañana y hasta el martes de la semana que viene, por favor, me envían los trabajos. Recuerden que tienen que mandarme lo de física antes de mañana. Aprovecho la clase. Mañana no tenemos física porque ustedes tienen la actividad extra aula. Yo tengo que, le comentaba a Analía ayer mientras ustedes escribían en el grupo, estuvimos coordinando con ella. Yo tengo un práctico con la gente de desarrollo de software que seguramente me va a llevar hasta las 21 horas o antes, no sé. Si yo me desocupo horario, me llego hasta la reunión y si no, van a estar acompañados por el profe Serioli, ya está coordinado eso, así que no hay problema, vayan tranquilos. De cualquier forma, mañana física no tenemos, ¿sí? No vamos a tener en forma virtual. Lo que sí necesito son los prácticos, porque ese va con nota. Ya algunos me los han enviado, están muy bien por suerte. Les pido al resto que por favor se ponga al día. ¿Estamos? Listo, profe. Estamos. Estamos, profe. Estamos en contacto, que Ah, sigan bueno. bien. Chau, chau. Gracias, profe. Chao. Chao. Hasta luego, profe.